En 1972, un periodista descubrió algo que el gobierno de Estados Unidos había ocultado durante 40 años. En un pequeño pueblo de Alabama, doctores del gobierno habían encontrado a 600 hombres afroamericanos con una enfermedad grave. Les dijeron que los iban a curar gratis. Les dieron vitaminas y aspirinas. Les hicieron creer que estaban recibiendo tratamiento. Pero era mentira. Los doctores nunca tuvieron intención de curarlos. Querían ver cómo la enfermedad afectaba sus cuerpos con el paso del tiempo. Querían observar cada etapa del deterioro. Querían estudiar sus restos cuando ya no estuvieran. Durante 40 años estos hombres confiaron en el gobierno. Durante 40 años creyeron que los estaban sanando. Durante 40 años fueron sujetos de experimentos sin saberlo. Cuando la penicilina se convirtió en cura conocida, los doctores la escondieron de ellos. Cuando otros programas de salud ofrecieron tratarlos, los doctores intervinieron para impedirlo. Dejaron que sufrieran. Dejaron que contagiaran a sus esposas. Dejaron que sus hijos nacieran afectados. Y todo esto no pasó en un régimen totalitario. Pasó en Estados Unidos. Lo hizo el propio gobierno. Y nadie enfrentó consecuencias. Esta es la historia del experimento Tuskegee, el caso de ética médica más oscuro en la historia de Estados Unidos. Para entender cómo empezó todo, tenemos que volver a 1932, en plena Gran Depresión, cuando Estados Unidos atravesaba la peor crisis económica de su historia. El desempleo era masivo, alcanzando casi el 25% de la población activa. Los bancos quebraban por docenas cada semana. Las familias perdían sus casas, sus ahorros, todo lo que habían construido durante generaciones. Las colas para conseguir comida gratis se extendían por cuadras enteras en las grandes ciudades. Era una época de desesperación como el país nunca había conocido, pero en algunas zonas del sur profundo, la situación era aún más desesperada de lo que cualquier habitante de Nueva York o Chicago podía imaginar. El condado de Macon, en Alabama, era uno de los lugares más pobres de todo el país. Un rincón olvidado donde la Gran Depresión era simplemente una versión ligeramente peor de la pobreza que siempre habían conocido. La población del condado de Macon era mayoritariamente afroamericana, descendientes de personas que habían sido esclavizadas apenas 2 generaciones antes. La esclavitud había terminado oficialmente en 1865, pero sus efectos seguían presentes en cada aspecto de la vida. Estas familias no habían heredado tierras ni riquezas de sus ancestros. Habían heredado pobreza, falta de educación y un sistema diseñado para mantenerlos en el fondo de la sociedad. Los habitantes del condado vivían en condiciones que parecían de otro siglo. Sus casas eran cabanas de madera con techos que goteaban cuando llovía y paredes que dejaban pasar el frío en invierno. No tenían electricidad, no tenían agua corriente, no tenían vanos interiores. Cocinaban en estufas de leña, se alumbraban con velas o lámparas de queroseno, sacaban agua de pozos que a menudo estaban contaminados, trabajaban en campos de algodón por salarios miserables, apenas suficientes para sobrevivir. Muchos eran aparceros, que es una forma de agricultura donde el trabajador no es dueño de la tierra, sino que la alquila a cambio de una parte de la cosecha. El sistema estaba diseñado para mantenerlos perpetuamente endeudados con los dueños de las tierras, que casi siempre eran blancos. Era esclavitud con otro nombre. El acceso a la educación era prácticamente inexistente. Las escuelas para niños afroamericanos, cuando existían, funcionaban solo unos pocos meses al año, porque los niños eran necesarios para trabajar en los campos durante las temporadas de siembra y cosecha.
Los maestros tenían poca formación. Los materiales eran viejos y escasos. Muchos adultos del condado nunca habían aprendido a leer ni escribir, y el acceso a atención médica era un lujo que simplemente no existía para esta comunidad. No había doctores que atendieran a pacientes afroamericanos en el condado. Los hospitales más cercanos que aceptaban pacientes negros estaban a horas de distancia, y el viaje costaba dinero que nadie tenía. Cuando alguien se enfermaba, recurrían a remedios caseros, a curanderos tradicionales, a la oración. Muchas condiciones que eran tratables se convertían en sentencias porque no había manera de obtener ayuda médica. La segregación racial era ley en Alabama y en todo el sur de Estados Unidos. Las leyes de Jim Crow, como se les llamaba, establecían que blancos y negros debían mantenerse separados en prácticamente todos los aspectos de la vida pública. Los afroamericanos no podían usar los mismos baños que los blancos, no podían comer en los mismos restaurantes, no podían sentarse en los mismos asientos del autobús ni del tren. Tenían que usar entradas separadas en los edificios públicos, beber de fuentes de agua separadas, esperar en salas de espera separadas. Las escuelas eran separadas, y las escuelas para niños negros recibían una fracción mínima del financiamiento que recibían las escuelas para niños blancos. Los hospitales eran separados, y los hospitales para pacientes negros tenían menos recursos, menos personal, menos de todo. Los cementerios eran separados. Hasta las cárceles eran separadas. Desde el nacimiento hasta la tumba, la vida de una persona afroamericana en Alabama transcurría en un mundo paralelo, sistemáticamente inferior al mundo de los blancos. Pero la segregación no era solo una cuestión de instalaciones separadas, era un sistema de control social mantenido por la violencia y la intimidación. Los linchamientos, aunque menos frecuentes que en décadas anteriores, todavía ocurrían. Un hombre negro que mirara de manera incorrecta a una mujer blanca, o que no mostrara suficiente deferencia a un hombre blanco, o que simplemente estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado, podía terminar colgado de un árbol sin que nadie enfrentara consecuencias. El miedo era una presencia constante. En este contexto de pobreza extrema, discriminación sistemática y falta total de acceso a servicios básicos, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos decidió lanzar un estudio. Era una agencia del gobierno federal, parte del Departamento del Tesoro en esa época, encargada de proteger la salud de la población estadounidense. Pero lo que hicieron en el condado de Macon fue todo lo contrario de proteger. Los funcionarios de salud pública querían investigar los efectos de una enfermedad llamada sífilis en la población afroamericana. La sífilis era una enfermedad de transmisión íntima muy común en esa época, antes de que existieran los antibióticos que hoy la curan fácilmente. Afectaba a personas de todas las razas y clases sociales, aunque los pobres eran más vulnerables porque tenían menos acceso a los tratamientos disponibles. Los doctores del gobierno tenían una teoría racista que querían probar. Creían que la sífilis afectaba de manera diferente a las personas según su raza. Específicamente, creían que en los blancos la enfermedad atacaba principalmente el sistema nervioso, mientras que en los negros atacaba principalmente el sistema cardiovascular. Era una hipótesis basada completamente en prejuicios raciales, no en evidencia científica real. Pero en 1932, ese tipo de pensamiento pseudocientífico sobre las diferencias raciales era aceptado y respetado en muchos círculos médicos y académicos. El plan original del estudio era relativamente simple, al menos en el papel. Los doctores identificarían hombres afroamericanos que ya tuvieran sífilis en sus etapas tempranas.
Los estudiarían durante un periodo de 6 a 8 meses para documentar cómo la enfermedad progresaba en sus cuerpos. Tomarían muestras de sangre, harían exámenes físicos, registrarían síntomas, y al final del periodo de estudio les darían tratamiento. El tratamiento disponible en 1932 no era muy efectivo ni muy seguro. Consiste principalmente en compuestos de arsénico y mercurio, sustancias tóxicas que tenían efectos secundarios graves. El tratamiento era largo, costoso, doloroso, y no siempre funcionaba, pero era lo que había, y al menos ofrece alguna posibilidad de controlar la enfermedad. 6 a 8 meses. Ese era el plan original. Un estudio corto para recolectar datos sobre las etapas tempranas de la enfermedad, seguido de tratamiento para los participantes. Parece un intercambio justo. Los hombres recibirían atención médica gratuita que nunca habrían podido pagar, y los doctores obtendrían datos científicos útiles. Pero el estudio no duró 6 meses, no duró 8 meses, no duró 1 año, ni 2, ni 5. El estudio se extendió durante 4 décadas completas. 6 meses se convirtieron en 6 años. 6 años se convirtieron en 10. 10 se convirtieron en 20. 20 se convirtieron en 30. 30 se convirtieron en 40. Y durante todo ese tiempo, durante esos 40 años completos, los hombres nunca recibieron tratamiento real, ni el tratamiento de arsénico que existía en 1932, ni la penicilina que se volvió disponible en los años 1940. Nada. Solo placebos, mentiras y observación, mientras sus cuerpos se deterioraban. Los doctores del gobierno llegaron al condado de Macon en 1932 buscando sujetos para su estudio. No llegaron anunciando que querían experimentar con personas. Llegaron presentándose como benefactores, como representantes de un gobierno que finalmente se preocupaba por la salud de la comunidad afroamericana. Fueron a las iglesias locales, que eran el centro de la vida comunitaria para la población negra del sur. Hablaron con los pastores, hombres respetados que tenían influencia sobre sus congregaciones. Les explicaron que el gobierno quería ofrecer exámenes médicos gratuitos y tratamiento gratuito para quienes lo necesitaran. Pidieron ayuda para correr la voz. Los pastores, creyendo que estaban ayudando a sus comunidades, cooperaron con entusiasmo. Fueron a las escuelas y hablaron con los maestros. Fueron a los centros comunitarios y hablaron con los líderes locales. Fueron a las tiendas y hablaron con los comerciantes. En todas partes dejaban el mismo mensaje. El gobierno está aquí para ayudar. Vengan a hacerse examinar. El tratamiento es completamente gratis. Para hombres que nunca habían visto a un doctor en su vida, la oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Muchos de ellos tenían dolencias que habían cargado durante años sin ninguna esperanza de atención. Dolores crónicos, debilidad, problemas que afectaban su capacidad de trabajar y mantener a sus familias. La idea de que alguien con conocimiento médico finalmente los examinara y los ayudara era como un sueño hecho realidad, y había algo más que hacía la oferta irresistible. Por primera vez en sus vidas, el gobierno de Estados Unidos parecía preocuparse por ellos. El mismo gobierno que permite a la segregación, que miraba para otro lado cuando los linchaban, que los trataba como ciudadanos de segunda clase, ahora enviaba doctores para cuidarlos. Era validación. Era reconocimiento. Era la sensación de que tal vez, finalmente, las cosas estaban cambiando. Los doctores establecieron clínicas temporales en escuelas e iglesias del condado. Trajeron equipos médicos, batas blancas, estetoscopios, todo el aparato visual de la medicina profesional. Para hombres que nunca habían estado en un consultorio médico, el espectáculo era impresionante.
Estos no eran curanderos locales con remedios de hierbas. Estos eran doctores de verdad, con títulos universitarios enviados por el gobierno federal. Los doctores examinaron a miles de hombres de la zona durante los primeros meses del programa. Les tomaban la presión arterial, les escuchaban el corazón y los pulmones, les hacían preguntas sobre sus síntomas y su historial de salud, les sacaban sangre para análisis. Todo parecía muy profesional, muy científico, muy real. De todos los hombres examinados, los doctores seleccionaron a 600 para participar en el estudio de largo plazo. De estos 600, 399 tenían sífilis en alguna etapa de la enfermedad. Los otros 201 no tenían sífilis y servirían como grupo de control, un punto de comparación para medir los efectos de la enfermedad. A los hombres seleccionados nunca se les dijo la verdad sobre su condición. Nunca escucharon la palabra sífilis de los labios de sus doctores. En lugar de eso, les dijeron que tenían mala sangre, un término vago y coloquial que la gente del sur rural usaba para describir todo tipo de dolencias y debilidades. Mala sangre podía significar anemia, podía significar fatiga crónica, podía significar casi cualquier cosa. No significaba nada específico, y ese era precisamente el punto. Al decirles que tenían mala sangre en lugar de sífilis, los doctores lograban varios objetivos a la vez. Evitaban el estigma asociado con las enfermedades de transmisión íntima. Evitaban tener que explicar la naturaleza contagiosa de la enfermedad. Evitaban que los hombres buscaran tratamiento por su cuenta en otros lugares. Y sobre todo, evitaban tener que obtener un consentimiento genuinamente informado para el estudio, porque los participantes no sabían realmente en qué estaban participando. Los doctores les ofrecieron incentivos para participar en el programa y seguir regresando a las clínicas año tras año. Los incentivos estaban cuidadosamente diseñados para ser irresistibles para hombres en su situación económica. Primero, exámenes médicos gratuitos. Para hombres que nunca habían podido pagar un doctor, esto solo ya era enormemente valioso. Aunque los exámenes no llevaban a ningún tratamiento real, los participantes no lo sabían. Creían que estaban recibiendo atención médica de primera calidad. Segundo, comidas calientes los días que iban a la clínica. En tiempos de hambruna y pobreza extrema, una comida gratis era un regalo precioso. Los doctores servían comidas abundantes, con carne, verduras, pan, cosas que muchos de estos hombres rara vez podían comer en casa. Era una manera de hacer que las visitas a la clínica fueran eventos agradables en lugar de obligaciones penosas. Tercero, transporte gratuito desde sus casas hasta las clínicas. Muchos de los participantes vivían en zonas rurales alejadas, sin acceso a vehículos propios. Los doctores enviaban automóviles a recogerlos, otro lujo que nunca habían experimentado. Ir a la clínica se convertía en una ocasión especial, casi festiva. Y cuarto, lo que quizás era el incentivo más poderoso de todos, un seguro de entierro. La póliza cubría $50 para gastos funerarios, una suma significativa en esa época. Para hombres que vivían en pobreza absoluta, la idea de poder tener un entierro digno, en lugar de ser enterrados en una tumba, sin marcar en un rincón del cementerio, era enormemente atractiva. Era una manera de preservar la dignidad incluso después de partir. Los doctores sabían exactamente qué estaban haciendo al ofrecer este incentivo. Sabían que muchos de los participantes no sobrevivirían el estudio y querían asegurarse de poder estudiar sus restos. El seguro de entierro era el precio que pagaban por acceso a los cuerpos. Los hombres firmaron papeles aceptando participar en el programa, pero llamar a esto consentimiento informado sería una burla del concepto.
Muchos de los participantes eran analfabetos, nunca habían ido a la escuela, no podían leer las palabras en los documentos que estaban firmando. Confiaban en lo que los doctores les decían, y los doctores les decían que todo era para su beneficio. Incluso los que podían leer no habrían entendido la naturaleza real del estudio. Los documentos no explicaban que no recibirían tratamiento, no explicaban que serían observados mientras la enfermedad progresaba sin intervención, no explicaban que el propósito era estudiar los efectos de la sífilis no tratada. Eran papeles llenos de lenguaje técnico y burocrático diseñados para confundir, no para informar. El tratamiento que los hombres recibían era una farsa meticulosamente elaborada. Los doctores habían perfeccionado el arte de parecer que estaban haciendo algo mientras en realidad no hacían nada. Les daban aspirinas para cualquier dolor que reportaran. La aspirina aliviaba los síntomas temporalmente, pero no hacía nada contra la enfermedad subyacente. Les daban vitaminas, presentadas como medicina especial para la mala sangre. Las vitaminas podían mejorar la salud general ligeramente, pero no tenían ningún efecto sobre la sífilis. Les daban tónicos de sabor amargo, líquidos oscuros que parecían medicamentos serios, pero que no contenían ninguna sustancia activa útil. Los doctores los examinaban regularmente con todos los rituales de la medicina profesional. Les tomaban la temperatura, les escuchaban el corazón, les palpaban el abdomen, les miraban los ojos y la garganta, les sacaban sangre para análisis, les hacían todo tipo de pruebas y mediciones. Todo parecía muy médico, muy profesional, muy real. Los hombres salían de cada cita sintiéndose atendidos, cuidados, importantes. Regresaban a sus hogares y contaban a sus familias y vecinos sobre los maravillosos doctores del gobierno que se preocupaban por su salud. Recomendaban el programa a otros, se sentían privilegiados por haber sido seleccionados. No tenían manera de saber que todo era teatro, que las pastillas eran azúcar, que los exámenes solo servían para documentar su deterioro. Lo que hacía todo esto aún más perturbador era la meticulosidad con que los doctores documentaban todo. Llevaban registros detallados de cada participante, anotaban cada síntoma reportado, cada cambio físico observado, cada resultado de laboratorio, tomaban fotografías, hacían mediciones precisas, actualizaban los expedientes después de cada visita. Estos registros no eran para planificar tratamiento, eran para documentar el progreso de la enfermedad sin interferencia médica. Los doctores estaban observando, estudiando, recolectando datos. Estaban tratando a seres humanos como si fueran ratas de laboratorio, anotando cuidadosamente cada etapa de su sufrimiento para poder publicar artículos científicos después. El estudio fue diseñado y lanzado por el Dr. Taliaferro Clark, un oficial del Servicio de Salud Pública que se retiró poco después de que comenzó, pero quien realmente manejó el estudio durante la mayor parte de su existencia fueron otros doctores que lo sucedieron en el liderazgo. El Dr. Oliver Wenger fue uno de los principales arquitectos del programa durante sus primeros años. El Dr. Raymond von der Leer tomó el control en los años 1930 y fue instrumental en transformar lo que debía ser un estudio corto en un proyecto de décadas. El Dr. John Heller dirigió el estudio durante los años 1950 y 1960, supervisando su continuación incluso cuando la penicilina ya había hecho el tratamiento de la sífilis algo simple y rutinario. Estos hombres no eran monstruos de película con risas malvadas y laboratorios oscuros. Eran profesionales respetados, doctores con títulos de las mejores universidades del país, empleados de confianza del gobierno federal. Vestían batas blancas y hablaban con autoridad.
publicaban artículos en revistas médicas prestigiosas, asistían a conferencias y daban presentaciones sobre su trabajo. Eran miembros respetados de la comunidad científica y, sin embargo, fueron capaces de tratar a 600 seres humanos como sujetos experimentales desechables durante 4 décadas. Fueron capaces de mentirles, de negarles tratamiento, de observar su sufrimiento con desapego clínico. Fueron capaces de justificar todo esto en nombre de la ciencia. Pero había otra persona cuyo papel fue esencial para el funcionamiento del estudio, una persona cuya participación hace la historia aún más compleja y trágica. Su nombre era Eunice Rivers, y era una enfermera afroamericana que trabajó en el estudio durante casi toda su duración. Eunice Rivers nació en Georgia en 1899 y se graduó de la Escuela de Enfermería del Instituto Tuskegee en 1922. Era una de las pocas enfermeras negras profesionalmente entrenadas en Alabama en esa época. Cuando el estudio comenzó en 1932, fue contratada para servir como enlace entre los doctores blancos y los participantes negros. Rivers conoce a la comunidad, hablaba su idioma, entendía su cultura, se ganaba su confianza de una manera que los doctores blancos nunca podrían. Era ella quien visitaba a los hombres en sus hogares, quien los convencía de seguir participando cuando tenían dudas, quien los consolaba cuando sufrían, quien mantenía la relación humana que hacía que el estudio funcionara. Rivers sabía la verdad sobre el estudio, sabía que los hombres no estaban recibiendo tratamiento real, sabía que los doctores solo estaban observando, y sin embargo, siguió trabajando en el programa durante 40 años, hasta su conclusión en 1972. ¿Por qué lo hizo? Es una pregunta que los historiadores han debatido durante décadas. Algunos argumentan que Rivers era víctima del sistema tanto como los participantes, una mujer negra en el sur segregado que no tenía poder real para desafiar a sus empleadores blancos. Otros señalan que Rivers genuinamente creía que estaba ayudando a su comunidad, que cualquier atención médica, aunque fuera falsa, era mejor que ninguna atención en absoluto. Otros la ven como cómplice activa que facilitó el abuso. La realidad probablemente incluye elementos de todas estas interpretaciones. Rivers operó dentro de un sistema diseñado para limitar sus opciones, pero también tomó decisiones que ayudaron a perpetuar un crimen de 4 décadas. Su historia ilustra cómo personas ordinarias pueden participar en atrocidades extraordinarias, como el mal puede normalizarse hasta el punto de parecer rutina. Para mantener el estudio funcionando durante 4 décadas, los doctores necesitaban asegurarse de que los participantes nunca recibieran tratamiento real de ninguna fuente. Esto requería un esfuerzo activo y continuo de sabotaje médico que fue tan sistemático como despiadado. Cuando otros programas de salud pública llegaban al condado de Macon ofreciendo tratamiento para enfermedades de transmisión íntima, los doctores del estudio intervenían inmediatamente, contactaban a los organizadores de esos programas, les explicaban que estaban conduciendo una investigación importante y les pedían que excluyeran de sus servicios a los hombres que participaban en el estudio Tuskegee. Les proporcionaban listas con nombres y direcciones. Les hacían creer que esos hombres ya estaban recibiendo tratamiento especializado. Era una mentira tras otra. Los hombres del estudio no estaban siendo tratados en absoluto, pero los organizadores de los otros programas no tenían manera de saberlo. Confiaban en que sus colegas del Servicio de Salud Pública les estaban diciendo la verdad. Y así, una oportunidad tras otra de recibir tratamiento real era bloqueada. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1941, creó una situación que los doctores del estudio no habían anticipado.
El ejército de Estados Unidos estaba reclutando a millones de hombres jóvenes para el servicio militar, incluyendo a hombres afroamericanos del sur rural, y el ejército tenía una política de proporcionar tratamiento médico completo a todos los reclutas que lo necesitaran. Si los hombres del estudio Tuskegee entraban al ejército, serían examinados por médicos militares. Los médicos descubrirían que tenían sífilis, y el ejército los trataría, porque no iba a enviar soldados enfermos al combate. El tratamiento arruinaría todo el propósito del estudio. Los doctores del estudio actuaron rápidamente. Contactaron a las autoridades de reclutamiento militar. Proporcionaron listas de los hombres que participaban en el estudio. Solicitaron que fueran excluidos del servicio militar. Y las autoridades militares, aparentemente sin cuestionar por qué estos hombres debían ser excluidos, cooperaron. Los hombres del estudio no supieron que habían sido excluidos del servicio militar deliberadamente. Algunos probablemente sintieron alivio de no tener que ir a la guerra. Otros probablemente sintieron decepción de perder la oportunidad de servir a su país y ganar el respeto que venía con el uniforme militar. Ninguno supo que los doctores en quienes confiaban les habían robado esa opción para poder seguir observando cómo la enfermedad destruía sus cuerpos. Pero el momento más condenable de todo el estudio llegó en la década de 1940, cuando la penicilina revolucionó el tratamiento de la sífilis. La penicilina fue descubierta en 1928 por Alexander Fleming, pero no fue hasta la década de 1940 que se desarrolló la capacidad de producirla en cantidades suficientes para uso médico generalizado. Durante la Segunda Guerra Mundial, la penicilina se usó principalmente para tratar a soldados heridos que desarrollaban infecciones. Pero después de la guerra, se hizo ampliamente disponible para la población civil. Para el tratamiento de la sífilis, la penicilina fue un milagro. Los tratamientos anteriores con arsénico y mercurio eran tóxicos, dolorosos, largos y a menudo inefectivos. La penicilina curaba la enfermedad rápidamente, efectivamente, con mínimos efectos secundarios. Para 1947, la penicilina era el tratamiento estándar recomendado para la sífilis, y el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos estaba promoviendo activamente su uso para eliminar la enfermedad del país. Los doctores del estudio Tuskegee estaban perfectamente al tanto de estos desarrollos. Leían las mismas revistas médicas que todos sus colegas, asisten a las mismas conferencias profesionales. Sabían que tenían en sus manos la cura para la enfermedad que había estado destruyendo a sus pacientes durante años, y tomaron una decisión consciente, deliberada, documentada en memorandos oficiales, de no proporcionar penicilina a los hombres del estudio. Sus justificaciones, preservadas en los archivos que sobrevivieron, son escalofriantes en su frialdad. Argumentaron que el estudio era demasiado valioso para interrumpirlo. Dijeron que nunca tendrían otra oportunidad de observar el curso completo de la sífilis no tratada en una población. Dijeron que el conocimiento científico que estaban generando era más importante que la salud individual de los participantes. En otras palabras, decidieron que los datos eran más valiosos que las vidas. Es importante entender lo que esta decisión significó en términos prácticos. No fue una omisión pasiva, no fue simplemente no ofrecer tratamiento. Fue una decisión activa de impedir que los participantes recibieran tratamiento de cualquier fuente. Los doctores sabían que la penicilina se estaba distribuyendo a través de clínicas públicas en todo el país. Sabían que campanas de salud pública estaban llegando incluso a áreas rurales de Alabama. Sabían que existía la posibilidad real de que los hombres del estudio fueran tratados por accidente si entraban en contacto con estos programas. Así que continuaron su trabajo de sabotaje.
continuaron contactando a otros programas de salud para excluir a los participantes del estudio. Continuaron manteniendo listas actualizadas de nombres. Continuaron asegurándose de que cada puerta hacia el tratamiento permaneciera cerrada. Los hombres del estudio seguían confiando en sus doctores, seguían llegando a sus citas, seguían tomando las pastillas que no hacían nada. Algunos habían participado en el estudio durante 15 años para cuando la penicilina se volvió disponible. Habían construido relaciones de confianza con los doctores y enfermeras que los atendían. No tenían ninguna razón para sospechar que esas personas los estaban traicionando de la manera más fundamental posible. Mientras tanto, sus cuerpos seguían deteriorándose. La sífilis no tratada tiene 3 etapas. La etapa primaria involucra llagas que aparecen y desaparecen. La etapa secundaria puede incluir erupciones en la piel y síntomas similares a la gripe, pero es la etapa terciaria, que puede desarrollarse años o décadas después de la infección inicial, donde el verdadero daño ocurre. En la etapa terciaria, la sífilis puede atacar prácticamente cualquier órgano del cuerpo. Puede dañar el corazón, causando problemas cardiovasculares que van desde soplos cardíacos hasta aneurismas fatales. Puede dañar el sistema nervioso, causando una condición llamada neurosífilis, que afecta la capacidad de caminar, de pensar, de controlar las funciones corporales básicas. Puede dañar los ojos, causando pérdida parcial o total de la visión. Puede dañar los huesos, causando deformidades y dolor crónico. Los doctores del estudio documentaban todo este deterioro con su acostumbrada precisión. Describían los síntomas de cada paciente en detalle clínico. Tomaban fotografías que mostraban el progreso de la enfermedad. Publicaban artículos en revistas médicas presumiendo de los datos únicos que estaban recolectando, datos que solo existían porque estaban negando tratamiento a seres humanos. La comunidad médica leía estos artículos y los citaba en otros estudios. Nadie parecía cuestionar la ética de lo que se estaba haciendo. El estudio fue revisado por comités internos varias veces durante sus 40 años de existencia, y cada vez los comités decidieron que debía continuar. La normalización del horror era absoluta. Las consecuencias del estudio se extendían más allá de los 399 hombres que habían sido reclutados con la enfermedad. Sus familias también fueron afectadas de maneras devastadoras. La sífilis es una enfermedad contagiosa que se transmite principalmente a través del contacto íntimo. Los hombres del estudio, que no sabían que tenían una enfermedad contagiosa porque los doctores les habían dicho que tenían mala sangre, continuaron sus vidas normales, se casaron, tuvieron relaciones con sus esposas, y sin saberlo, las contagiaron. Los doctores sabían que esto estaba sucediendo. Tenían registros de las esposas de los participantes. Sabían cuántas de ellas habían desarrollado la enfermedad y no hicieron nada para prevenirlo. No advirtieron a las mujeres, no les ofrecieron exámenes, no les proporcionaron información sobre cómo protegerse. Simplemente dejaron que la enfermedad se propagara y la tragedia no terminó con las esposas. La sífilis puede transmitirse de una madre embarazada a su bebé, causando lo que se conoce como sífilis congénita. Los bebés nacidos con esta condición pueden sufrir una variedad de problemas de salud, desde deformidades óseas hasta ceguera, desde problemas dentales hasta retraso en el desarrollo. Los hijos de los hombres del estudio nacieron con una enfermedad que habría podido prevenirse si sus padres hubieran recibido tratamiento. Algunos de estos niños sufrieron discapacidades de por vida. Algunos no sobrevivieron la infancia. Y todo porque los doctores del gobierno habían decidido que observar la enfermedad era más importante que curarla. Generaciones enteras de familias fueron devastadas.
abuelos que habían creído inocentemente en las promesas del gobierno, esposas que fueron contagiadas sin ninguna advertencia, hijos y nietos que nacieron con una enfermedad hereditaria que nunca debería haberles tocado. El daño causado por el estudio se multiplicó exponencialmente, tocando a personas que nunca habían firmado ningún papel, que nunca habían ido a ninguna clínica, que nunca habían escuchado hablar del estudio hasta que ya era demasiado tarde. Durante 40 años el estudio continuó sin interrupción significativa, 4 décadas completas, 8 administraciones presidenciales diferentes, desde Herbert Hoover hasta Richard Nixon, desde la Gran Depresión hasta la era espacial, desde la segregación legal hasta el movimiento por los derechos civiles. El mundo cambió completamente alrededor del estudio, pero el estudio siguió igual. Hubo momentos en que parecía que algo podría cambiar. En los años 1960, cuando el movimiento por los derechos civiles estaba transformando la conciencia americana sobre el racismo, algunos observadores comenzaron a cuestionar estudios médicos que trataban de manera diferente a participantes blancos y negros. Pero el estudio Tuskegee continuó sin ser tocado. En 1966, un investigador del Servicio de Salud Pública llamado Peter Buxton escuchó hablar del estudio por primera vez. Buxton trabajaba en el programa de enfermedades transmitidas íntimamente en San Francisco, lejos de Alabama, pero la información sobre el estudio Tuskegee había circulado dentro de la agencia durante años como algo de conocimiento común entre los funcionarios. Buxton quedó horrorizado cuando entendió lo que el estudio realmente era. No podía creer que su propia agencia estuviera conduciendo un experimento que negaba tratamiento a cientos de hombres. Comenzó a hacer preguntas, a escribir memorandos, a presionar por una revisión ética del programa. Sus superiores lo ignoraron. Le dijeron que el estudio era científico y válido. Le dijeron que no era su responsabilidad cuestionar programas que habían sido aprobados por autoridades superiores. Le dijeron en esencia que se callara y siguiera con su trabajo, pero Buxton no era el tipo de persona que aceptaba ese tipo de respuestas. Siguió presionando durante años, enviando memorandos, solicitando reuniones, argumentando que lo que estaban haciendo era fundamentalmente inmoral, y durante años siguió siendo ignorado. El sistema estaba diseñado para proteger sus propios secretos, y Buxton era solo un funcionario de nivel medio sin poder real para forzar cambios. En 1969, 3 años después de que Buxton comenzara a objetar, el estudio fue revisado por un comité de la Asociación Médica del Centro para Control de Enfermedades. El comité examinó el programa, consideró las objeciones éticas que habían sido planteadas y decidió que el estudio debía continuar hasta su conclusión natural, es decir, hasta que todos los participantes hubieran fallecido y pudieran ser estudiados en autopsias. Fue un momento definitorio de fracaso institucional. Un comité de doctores y funcionarios de salud publica Miro directamente a un programa que estaba matando a personas por negligencia deliberada y decidió que estaba bien. Pusieron sus firmas en un documento aprobando la continuación del experimento y siguieron adelante con sus carreras. Buxton había agotado todas las opciones dentro del sistema, había escrito memorandos, había asistido a reuniones, había argumentado y presionado durante 6 años. Nada había funcionado. Los canales oficiales habían fallado completamente. En 1972, Buxton tomó una decisión que cambiaría todo. Si el gobierno no iba a actuar por su cuenta, el público tenía que saber la verdad. Contactó a un periodista de Associated Press llamada Jean Heller y le proporcionó toda la información que tenía sobre el estudio Tuskegee.
Heller investigó la historia durante varias semanas, verificando los hechos, contactando fuentes adicionales, asegurándose de que todo era exacto. El 26 de julio de 1972, su artículo apareció en la primera página de periódicos de todo el país. El titular era devastador: Syphilis victims in USC study went untreated for 40 years. Víctimas de sífilis en estudio de Estados Unidos pasaron 40 años sin tratamiento. Las primeras líneas del artículo explicaban que el Servicio de Salud Pública había conducido un estudio de 4 décadas en el que hombres afroamericanos fueron deliberadamente dejados sin tratamiento para que los doctores pudieran observar cómo la enfermedad progresaba y eventualmente los destruía. La reacción pública fue inmediata y explosiva. La gente no podía creer lo que estaba leyendo. Esto no había pasado en algún país lejano gobernado por un dictador. Había pasado en Estados Unidos, en Alabama, bajo la supervisión del gobierno federal, y había continuado durante 4 décadas, pasando de una administración a otra sin que nadie lo detuviera. El Congreso convocó audiencias de emergencia. El senador Edward Kennedy presidió las sesiones del Subcomité de Salud, exigiendo respuestas de los funcionarios del Servicio de Salud Pública. ¿Cómo había sido posible esto? ¿Quién era responsable? ¿Por qué nadie había intervenido? Las preguntas se acumulaban y las respuestas de los funcionarios eran evasivas, defensivas, insatisfactorias. Los doctores involucrados en el estudio fueron llamados a testificar. Lo que dijeron fue quizás tan perturbador como el estudio mismo. No mostraron arrepentimiento, no expresaron vergüenza, defendieron el estudio como científicamente válido y médicamente justificable. El Dr. John Heller, que había dirigido el estudio durante muchos años, dio una entrevista en la que dijo algo que se convirtió en símbolo de la mentalidad detrás del experimento. Dijo que el estatus de los hombres no justificaba el debate ético. Lo que estaba diciendo, aunque no usara estas palabras exactas, era que porque los participantes eran hombres negros pobres y sin educación, las reglas normales de ética médica simplemente no aplicaban a ellos. Era racismo expresado con la frialdad de un científico discutiendo sus datos. Otros doctores usaron justificaciones similares. Dijeron que los hombres habían recibido más atención médica gracias al estudio de la que habrían recibido de otra manera. Dijeron que habían contribuido al conocimiento científico. Dijeron que las condiciones en 1932, cuando el estudio comenzó, eran diferentes y que no era justo juzgarlos con los estándares de 1972. Lo que no dijeron fue que se arrepentían. Lo que no dijeron fue que habían hecho algo malo. Lo que no dijeron fue que las vidas de los hombres que habían usado como sujetos experimentales tenían valor. El gobierno terminó el estudio en noviembre de 1972, 4 meses después de que la historia se hiciera pública. Para ese momento, el daño estaba hecho. De los 399 hombres originales que tenían sífilis cuando fueron reclutados en 1932, solo 74 seguían con vida. Los otros 325 habían dejado este mundo, muchos de ellos directamente por causas relacionadas con la enfermedad que los doctores se habían negado a tratar. Además de los hombres originales, al menos 40 esposas habían sido contagiadas por sus esposos sin saberlo. Al menos 19 niños habían nacido con sífilis congénita. El número real de afectados probablemente era mucho mayor, pero los registros no estaban completos y muchos casos nunca fueron documentados. Los sobrevivientes y las familias de las víctimas decidieron buscar justicia en los tribunales. Contrataron abogados y demandaron al gobierno federal por lo que les había sido hecho.
El caso legal fue complejo, involucrando cuestiones de responsabilidad gubernamental, negligencia médica y daños causados a lo largo de décadas. En 1974, el gobierno acepta un acuerdo extrajudicial en lugar de enfrentar un juicio público que habría sido devastador para su imagen. Los términos del acuerdo fueron los siguientes: $10 millones en total serían distribuidos entre los sobrevivientes, las familias de los que habían partido, las esposas contagiadas y los hijos nacidos con la enfermedad. Además del dinero, el gobierno prometió proporcionar atención médica gratuita de por vida a todos los sobrevivientes del estudio y a los familiares que habían sido afectados. Esta promesa se mantuvo durante décadas, y el último participante del estudio recibió atención médica del gobierno hasta el final de sus días en 2004. $10 millones. Parece mucho dinero, pero dividido entre cientos de víctimas y 4 décadas de sufrimiento, la cantidad que cada persona recibió fue relativamente pequeña. Para algunos era apenas suficiente para cubrir gastos médicos acumulados. Para otros era una compensación simbólica por vidas destruidas que ningún dinero podía reparar. Lo que muchos encontraron más frustrante que la cantidad de dinero fue el hecho de que nadie enfrentó consecuencias personales por lo que había hecho. Ninguno de los doctores involucrados fue a prisión. Ninguno perdió su licencia médica. Ninguno enfrentó cargos criminales. Algunos siguieron trabajando en el campo de la salud pública como si nada hubiera pasado. Se retiraron con pensiones completas y murieron de viejos en sus camas. El sistema había permitido que un crimen continuara durante 40 años, y cuando finalmente fue expuesto, el mismo sistema protegió a los perpetradores. Los hombres que habían sido tratados como sujetos experimentales desechables habían sido traicionados 2 veces, primero por los doctores que les mintieron y después por un sistema legal que no castigó a nadie. El caso Tuskegee tuvo consecuencias profundas y duraderas para la medicina estadounidense y para la relación entre las comunidades minoritarias y el sistema de salud. En el lado positivo, el escándalo llevó a reformas importantes en la manera en que se conduce la investigación médica con sujetos humanos. El Congreso aprobó la Ley Nacional de Investigación en 1974, creando nuevas estructuras de supervisión ética que no habían existido antes. Se creó la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos, que desarrolló el Informe Belmont en 1979. Este documento estableció los principios éticos fundamentales que todavía guían la investigación médica hoy: respeto por las personas, beneficencia y justicia. Cada investigador que trabaja con sujetos humanos debe entender y aplicar estos principios. Se establecieron los comités de revisión institucional, conocidos como IRBS, que ahora deben aprobar cualquier estudio que involucre participantes humanos. Estos comités examinan los protocolos de investigación para asegurar que los riesgos están minimizados, que los participantes están adecuadamente informados, que el consentimiento es genuino y voluntario. Se fortalecieron los requisitos de consentimiento informado. Antes de Tuskegee, el consentimiento era a menudo vago o inexistente. Después de Tuskegee, se estableció que los participantes deben recibir información completa sobre los riesgos, beneficios y propósitos de cualquier investigación antes de decidir si participan. Estas protecciones existen hoy directamente gracias al sufrimiento de los hombres de Tuskegee. Cada formulario de consentimiento que un paciente firma antes de un estudio médico es parte de su legado. Cada comité de ética que revisa un protocolo de investigación está ahí por lo que les pasó a ellos,
Su tragedia se convirtió en protección para futuras generaciones. Pero el legado de Tuskegee también tiene un lado oscuro. El estudio dejó cicatrices profundas en la comunidad afroamericana que todavía no han sanado completamente. La traición del gobierno confirmó y amplificó sospechas que muchos afroamericanos ya tenían sobre el sistema médico. Por generaciones, la medicina había tratado a las personas negras de manera diferente y peor que a los blancos. Los doctores habían experimentado con esclavos. Los hospitales habían sido segregados. Los tratamientos habían sido negados o retrasados. Tuskegee no fue una aberración aislada. Fue la confirmación más dramática de un patrón histórico de abuso. Después de Tuskegee, muchos afroamericanos se preguntaron, si el gobierno fue capaz de hacer esto durante 40 años sin consecuencias, ¿qué más ha hecho que no sabemos? Si los doctores mintieron a estos hombres, ¿a cuántos otros han mentido? Si el sistema protege a los perpetradores de Tuskegee, ¿qué garantía hay de que me protegerá a mí? Estudios sociológicos han documentado que la desconfianza en el sistema médico es significativamente más alta en comunidades afroamericanas que en otras poblaciones. Esta desconfianza tiene raíces históricas legítimas, y Tuskegee es quizás la raíz más profunda de todas. Esta desconfianza tiene consecuencias reales para la salud pública. Hace que algunas personas eviten ir al médico cuando deberían, dejando que condiciones tratables se conviertan en problemas graves. Hace que algunos rechacen vacunas o tratamientos preventivos que podrían protegerlos. Hace que la comunicación entre pacientes y doctores sea más difícil, menos abierta, menos efectiva. Cuando la pandemia de COVID llegó en 2020 y las vacunas fueron desarrolladas con velocidad sin precedentes, muchos en la comunidad afroamericana expresaron escepticismo, recordaban Tuskegee, recordaban las promesas rotas, los experimentos secretos, las mentiras oficiales. Esa desconfianza, completamente justificada por la historia, hizo más difícil proteger a comunidades que ya enfrentaban tasas más altas de enfermedad y fallecimiento por el virus. Los funcionarios de salud pública que intentaban promover las vacunas se encontraron lidiando con el fantasma de Tuskegee. Tenían que reconocer la historia, validar la desconfianza, explicar por qué esta vez era diferente. Era un trabajo difícil, hecho más difícil por décadas de silencio e inacción después de que el estudio fue expuesto. En 1997, 25 años después de que el estudio fuera expuesto públicamente y 65 años después de que comenzó, el presidente Bill Clinton ofrece una disculpa oficial en nombre del gobierno de Estados Unidos. La ceremonia tuvo lugar en la Casa Blanca. 5 sobrevivientes del estudio estaban presentes, hombres ancianos en sus 80 y 90 años, que habían vivido toda una vida con las consecuencias de lo que les habían hecho. Estaban acompañados por familiares, por descendientes de otros participantes, por activistas y defensores que habían luchado durante años por este momento. Clinton habló con emoción evidente. Reconoció que lo que el gobierno había hecho estaba profundamente equivocado. Dijo que el gobierno de Estados Unidos hizo algo que estaba mal, profundamente, vergonzosamente mal. Fue una atrocidad racial, porque los ciudadanos que fueron sujetos del estudio fueron tratados no como pacientes, sino como sujetos. Fueron traicionados. Clinton continuó: el gobierno de Estados Unidos hizo algo malo y necesitamos decirlo. No es suficiente decirlo en privado. Necesitamos que el público americano lo sepa. Por eso estamos aquí hoy, para decir en nombre del pueblo americano, lo que el gobierno de Estados Unidos hizo fue vergonzoso, y lo siento. Las palabras fueron poderosas, pero llegaron tarde.
La mayoría de los hombres que habían sido víctimas del estudio ya no estaban para escucharlas. Sus esposas, muchas de ellas también fallecidas. Sus hijos habían crecido con las consecuencias. Toda una generación había vivido y partido sin nunca recibir una disculpa oficial. Herman Shaw, uno de los 5 sobrevivientes presentes en la ceremonia, tenía 94 años. Hablo en nombre del grupo. Agradeció al presidente por las palabras, pero señaló la amargura que acompañaba el momento. Es difícil aceptar una disculpa, dijo, cuando tantos de los que merecían escucharla ya no están con nosotros. Shaw falleció poco después de la ceremonia. Uno por uno, los otros sobrevivientes fueron partiendo también. Charlie Pollard, Ernest Hendon, Carter Howard, Frederick Moss, nombres que deberían ser recordados, hombres que fueron usados y traicionados, pero que también fueron padres, esposos, miembros de sus comunidades. El último sobreviviente confirmado del estudio, Ernest Hendon, dejó este mundo en 2004 a los 96 años de edad. Con su partida, terminó una era. Ya no quedaba nadie vivo que pudiera contar la historia en primera persona. Pero la historia no terminó con ellos. Las familias siguieron adelante, cargando con el peso de lo que les había sido hecho a sus ancestros. Los descendientes del estudio formaron organizaciones para preservar la memoria y educar a nuevas generaciones. Los historiadores continuaron investigando, descubriendo nuevos documentos, contando la historia con cada vez más detalle. El lugar donde se realizaron muchos de los exámenes, el Hospital John Andrew, en el campus del Instituto Tuskegee, ahora alberga el Centro de Bioética Tuskegee. Es un museo, un centro de investigación y un espacio de reflexión dedicado a preservar la memoria de lo que sucedió y asegurar que nunca se repita. Visitantes de todo el mundo vienen a aprender sobre el estudio. Estudiantes de medicina hacen peregrinaciones al sitio como parte de su educación ética. Investigadores acceden a los archivos para entender mejor cómo el sistema falló tan completamente. Es un lugar de dolor, pero también de aprendizaje. La historia del experimento Tuskegee es fundamentalmente una historia sobre poder, sobre quienes lo tienen y quienes no, sobre cómo las instituciones pueden usar ese poder para explotar a los vulnerables, sobre cómo el racismo puede infiltrar incluso las profesiones supuestamente dedicadas a ayudar a la gente. Los hombres de Tuskegee no tenían poder, eran pobres en un sistema económico diseñado para mantenerlos pobres. Eran analfabetos en un sistema educativo que les había negado escuelas. Eran negros en un sistema social que los consideraba inferiores. No tenían voz en las instituciones que gobernaban sus vidas. No tenían representación en el gobierno que supuestamente los servía. No tenían acceso a los tribunales donde podrían haber buscado justicia. Los doctores tenían todo el poder. Tenían educación. Tenían estatus. Tenían el respaldo del gobierno federal. Tenían batas blancas que simbolizaban autoridad y conocimiento. Tenían la capacidad de definir la realidad para sus pacientes, de decirles que las pastillas de azúcar eran medicina, de hacerles creer que estaban siendo curados mientras los observaban deteriorarse. El estudio continuó durante 40 años, porque nadie con poder decidió detenerlo. Hubo momentos en que podría haber terminado. Hubo revisiones y comités y oportunidades, pero cada vez la gente con poder decidió que el estudio era más importante que las vidas de los hombres que estaban siendo destruidos por él. Solo terminó cuando Peter Buxton decidió llevar la historia fuera de los canales oficiales, cuando Jean Heller decidió publicarla, cuando el público americano decidió indignarse. Solo la exposición pública, la vergüenza masiva, la presión política imposible de ignorar, logró lo que años de memorandos internos no habían podido lograr.
pero también es una historia sobre memoria y justicia, aunque la justicia llegue incompleta y tarde. Es una historia sobre Peter Buxton, que se negó a quedarse callado cuando el sistema quería silenciarlo. Es una historia sobre Jean Heller, que tuvo el coraje de investigar y publicar una historia que muchos habrían preferido enterrar. Es una historia sobre los sobrevivientes que demandaron al gobierno y ganaron algo, aunque no fuera todo lo que merecían. Y es una historia sobre recordar. Los hombres de Tuskegee fueron tratados como si sus vidas no importaran. Fueron usados como herramientas para la ciencia y luego descartados, pero no han sido olvidados. Sus nombres aparecen en libros de historia y de medicina. Sus historias se cuentan en escuelas y universidades. Su sufrimiento tiene significado porque cambió las reglas para siempre. Cada vez que un doctor explica cuidadosamente a un paciente los riesgos de un procedimiento, eso es por los hombres de Tuskegee. Cada vez que un investigador obtiene consentimiento verdaderamente informado antes de un estudio, eso es por ellos. Cada vez que un comité de ética protege a sujetos vulnerables de ser explotados, eso es por lo que les pasó. Los 600 hombres que fueron reclutados en 1932 no sabían que estaban haciendo historia. Solo querían atención médica que nunca habían podido pagar. Solo confiaban en doctores que parecían querer ayudarlos. Solo esperaban que el gobierno finalmente se preocupara por gente como ellos. Su confianza fue traicionada de la manera más cruel imaginable. Pero de esa traición emergió algo importante, un compromiso nacional de que nunca más el gobierno usaría a ciudadanos vulnerables como sujetos de experimentos sin su conocimiento y consentimiento. Un sistema de protecciones éticas que, aunque imperfecto, es mejor que lo que existía antes. Los hombres de Tuskegee merecían tratamiento, no observación. Merecían cura, no abandono. Merecían la verdad, no mentiras. No recibieron nada de eso mientras estaban vivos. Pero su historia, contada y recontada, recordada y honrada, es una forma de darles finalmente algo de lo que merecían. Reconocimiento, memoria, justicia, aunque llegue demasiado tarde. Esta es la historia del experimento Tuskegee, la historia de 600 hombres que creyeron en una mentira durante 40 años, la historia de doctores que eligieron datos sobre seres humanos, la historia de un gobierno que traicionó a sus ciudadanos más vulnerables, la historia de cómo la verdad, aunque tarde 4 décadas en salir, eventualmente sale a la luz. Esta es una historia que Estados Unidos quisiera poder olvidar, pero es una historia que debemos recordar, porque solo recordando los errores del pasado podemos tener esperanza de no repetirlos en el futuro, y porque los hombres que sufrieron y perdieron la vida en este estudio merecen que su historia sea contada una y otra vez, para que el mundo nunca olvide lo que les fue hecho.